hoy vamos a ver renovación, de renovación, porque este ministerio se llama de renovación, ¿listo? Y lo primero para eso es que vamos a trabajar sobre Romanos 12:2. ¿Lo conocen? A ver, ¿cómo es? Muy bien, para los que lo saben. Para los que no se lo saben de memoria, tarea, apréndaselo de memoria. Porque una de las palabras por las cuales este ministerio se llama de renovación es esta, Romanos 12:2. Ese es el nombre de nuestro ministerio y tenemos que hablar de la renovación. Vamos entonces a empezar hablando de los verbos que encontramos en esta palabra, Romanos 12:2. Primero, no os conforméis, primer verbo, a este siglo, sino transformaos, segundo verbo, por medio de la renovación, tercer verbo, de vuestro entendimiento, eso lo conté casi como un verbo, para que comprobéis, cinco verbos, cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Así que vamos a iniciar hablando del primero. Conformar. ¿Qué es conformar? Y anótelo muy bien. Conformar es un proceso de adaptación, de ajustarse o tomar forma de. Y lo que inicia diciendo el apóstol Pablo es: no se conformen a este siglo. En otras versiones dice: no se conformen a este mundo. Específicamente está hablando de nuestra vida terrenal, y no solo de nuestra vida terrenal, sino de nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro entorno, de las personas que nos rodeamos, del pensamiento de este siglo. Bien sea, no es el mismo pensamiento del siglo donde vivió el apóstol Pablo al siglo en el que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Porque han pasado ya casi más de 2000 años. Así que es lo que está sucediendo en el hoy y en el ahora. Y nos dice: no se conformen, es decir, nos dice: no se adapten, no se ajusten, o sea, no se tomen la forma de, no se queden en una zona de confort en la que están viviendo en este momento. Y quiero hablar con este conformar del caso de Lot. ¿Quiénes están haciendo el estudio sistemático de la Biblia? ¿Quiénes han leído Génesis? ¿Quiénes han leído la historia de Lot? El caso de Lot es muy particular porque Lot pasó por un proceso de conformación. Lot vivía con Abraham, Dios le entrega la promesa a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Sale con Lot y se van a vivir juntos. Luego los pastores de Lot y Abraham pelean, y entonces ahí es cuando el Señor Abraham le dice: bueno, vamos a dividir, gracias, vamos a dividir tierras, o bueno, vamos a dividir los lugares donde vamos a estar. Abraham le pone a escoger a Lot, y Lot, conforme a sus ojos, entonces escoge la tierra. Eso está ahí en Génesis 13. Escoge la tierra cerca a Sodoma porque era la más próspera, la que se veía mejor, la que tenía más oportunidad. Y dice ahí en Génesis 13:12, de hecho lo voy a leer para que estemos todos claritos ahí, permítanme un segundo. Entonces dice Génesis 13:12, dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces él empezó en las tierras de la llanura y fue expandiéndose y expandiéndose y y expandiéndose hasta que llegó a Sodoma. Sin embargo, no estaba en Sodoma. En ese primer momento no estaba en Sodoma. Luego vemos ya en Génesis 14:16 que nos dice que Lot estaba viviendo en Sodoma. Empezó afuera, entró en Sodoma, y finalmente encontramos en Génesis 19:1 que ya Lot estaba en la puerta de Sodoma. Ahí es el relato cuando vienen los ángeles, los varones de Dios, a avisarle de que Sodoma iba a ser destruida, y dice que él estaba sentado en la puerta de Sodoma. ¿Qué significa esto de la puerta de Sodoma? Eso no es casualidad y no es gratuito en la Biblia.
Las personas o los varones que se sentaban en la puerta eran porque tenían una posición de autoridad dentro de la ciudad. Era porque bien se sentaban a hacer negocios o bien porque estaban juzgando o de pronto con los gobernantes opinando acerca de lo que se estaba haciendo en la ciudad. Así que pasó de ser un visitante foráneo a entrarse en la cultura de Sodoma. Y vemos muy reflejado eso en que sus hijos, ¿cierto?, sus hijas, su esposa, todos estaban permeados por la cultura de Sodoma, al punto tal de que prácticamente el único que se salvó fue él y sus hijas cuando Dios destruyó Sodoma. Por eso, ojo con esto, empezamos con la cercanía. Y como lo dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Si usted es servidor de esta iglesia, usted tiene que estar prendido en fuego, de verdad, en oración. Usted tiene que estar en ayuno. Si le empieza a costar los ayunos, hermano, tal vez usted esté en las cercanías de Sodoma, o tal vez ya esté dentro de Sodoma. Usted tiene que estar completamente avivado y hacerse un autoexamen. Aquí nadie, digamos, nosotros como tal no somos intrusivos en sus vidas personales, pero sí les hago la invitación de que si usted está sirviendo, lo que tiene que hacer es autoexaminarse todos los días y decir: Señor, ¿estoy capacitado para servir? ¿Estoy con el Espíritu Santo para poder servir? Porque recuerden que cuando leemos en Hechos, si no estoy mal 6, cuando hicieron la selección de los diáconos, de los varones que iban a estar sirviendo a las mesas, eran llenos del Espíritu Santo. ¿Está lleno del Espíritu Santo, hermano? Esto es muy importante, así que no se conformen a este mundo. No tengan amistades como servidores. Un consejo que le doy: no tengan amistades que no le aprovechen. Sus amistades, ¿saben quién tienen que ser? Personas que también estén prendidas del fuego. Y si son de la iglesia, mucho mejor. Caminen con sus líderes, caminen con sus pastores. Prefieran por encima de eso sus líderes, pastores, personas de la iglesia que estén avivadas, a de pronto compañías fuera de la iglesia, familiares o demás. Algo muy importante: tengan cuidado también con lo que entra por sus ojos. Tengan cuidado con las series de televisión que ven, tengan cuidado con la música que escuchan, porque así es como empezamos a acercarnos hacia Sodoma. El que crea estar firme, mire que no caiga. Así que lo primero que hace que usted sea servidor de esta iglesia como Renovación es no se conforme. No se conforme. Tampoco se conforme con su servicio. El servicio no tiene que ser algo monótono. Tal vez algunos llevan aquí sirviendo muchísimo tiempo. Usted tiene todo el tiempo que estar diciendo: no me voy a conformar a hacer las cosas como siempre las ha hecho, sino por el contrario, ponerse metas, incluso dentro de su servicio, para no quedarse estancado. Amén. Listo. Segundo, vamos con transformar. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y cuando hablamos de la transformación, estamos hablando de un proceso de cambio completo. Así como la mariposa, ¿cierto? ¿Cómo es una mariposa cuando nace? Es una oruga, ¿cierto? Un gusanito. Y esta mariposa pasa por un proceso. ¿Usted creería que esa oruga fea, gris, verde, llena de pelos que está en su jardín va a ser una mariposa colorida, naranja, así, llamativa, con punticos blancos? Así es como nosotros somos transformados. Acompáñame a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Entonces dice 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, me gusta porque dice todos, aquí todos los servidores del Ministerio de Renovación, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Cuántos llevan aquí un año? Levanten su mano. Gloria al Señor. ¿Cuántos llevan 2 años? Levanten su mano. ¿Cuántos llevan 3? 5, 12, ¿verdad? Si usted es la misma persona de cómo inició, tal vez no estamos haciendo las cosas bien. Tiene que haber una transformación en su vida. Y tiene que, para esa transformación, conocer a Cristo. Si usted no conoce a Cristo, no puede ser transformado.
La única para que usted sea transformado, deje el pecado, deje la obra de la carne, es conocer a Cristo. Si no ha podido dejarlo, es porque tal vez necesita un encuentro personal con Jesucristo. Porque ojo con esto, muchos somos servidores y nos llevaremos sorpresas en el reino de los cielos. El ser servidor no garantiza tu salvación. El ser servidor no garantiza tu santificación. Y por encima de tener servidores, nosotros queremos como pastores gente santa, gente consagrada para el Señor. Nuestro interés, ¿qué es? Que las personas sean salvas, no que sirvan. El servicio es de usted para Dios. Pero nuestro interés como pastores es su vida espiritual, que usted crezca en ese proceso de transformación, viendo al Señor y reflejando al Señor. Y ojo con esto, porque esto es un reto muy grande. ¿Cuántos de aquí reflejamos a Cristo? A mí eso me parece un reto tenaz. Y yo digo, Señor, perdóname porque a veces yo no reflejo a Cristo el 100% de mi tiempo. Que sus familiares, ¿aló? Sí. Que sus familiares, que sus vecinos, que todo el mundo pueda decir que usted refleja a Cristo. Y que usted también tenga el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo no es agradarle a todo el mundo, hermano. Con eso le digo. El carácter de Cristo, ¿sabe qué es? Cumplir la palabra de Dios y agradar al Padre. Así que si hay personas que no les agrada a usted, pues hermano, tiene que revisar si es por su mal carácter o es porque usted cumple las Sagradas Escrituras. Porque cuando Jesús fue al templo a dar correa y rejo, yo no creo que la gente estuviera muy contenta con él. Al pecado le decimos no. Usted no puede tener pelos en la lengua, hermano. Usted no puede consentir el pecado. Por el contrario, nosotros tenemos que ser atalayas. Amén. Así que esto es un proceso, esta transformación es un proceso, es un crecimiento, y este crecimiento también es dado por el Espíritu Santo. ¿Cómo conoce usted a Jesús? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo usted puede tener esa comunión con el Espíritu Santo? Pues hermano, oración, ayuno, congréguese. Amén. Por eso es un requisito que usted se congregue entre semana. Porque ¿qué pasa durante toda esa semana? Y tenga cuenta que nosotros estamos siendo bombardeados. Usted abre las redes sociales, pum, pum, bombardeo, bombardeo, el diablo, el diablo, el diablo, ¿cierto? Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Contrarrestarlo bombardeándonos con la palabra. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Amén. Listo. Continuemos pues con nuestro tercer verbo. Entonces recuerden, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo nos vamos a transformar? ¿Cómo vamos a ver a Jesús cara a cara como en un espejo en nosotros? Acá lo dice, por medio de la renovación. Y si usted está en el ministerio de renovación, vamos a hablar de cómo vamos a renovarnos. Y renovar es empezar de nuevo. Amén. Acompáñeme a Tito 3:5, por favor. Vamos a ver qué es ese empezar de nuevo. Amén. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y ojo, porque en todos estos versículos siempre está presente el Espíritu Santo. Por eso nosotros somos una iglesia muy enfática en la que decimos, sin el Espíritu Santo no vamos a poder. Porque en este momento Jesús no está aquí. Pero el Espíritu Santo es quien nos trae la presencia de Cristo, física, espiritual, mental, en todo sentido, aquí, a donde nosotros estamos. Es el Espíritu Santo quien nos enseñará todas las cosas que Él mandó. Es el Espíritu Santo el que nos revelará la buena voluntad de Dios, que ya lo vamos a ver más adelante. Amén. Entonces esta regeneración y esta renovación, la regeneración nos habla del nuevo nacimiento. ¿Cuántos de aquí han nacido de nuevo? Amén, ¿cierto? Si usted no ha nacido de nuevo, hermano, no conoce a Cristo. Y volvemos al principio, tiene que conocer a Cristo. No nos interesan servidores, nos interesan personas que hayan sido regeneradas, que hayan nacido de nuevo. ¿Por qué?
Porque si tenemos ese nuevo nacimiento, vamos a poder dar a otros lo que hemos recibido. Y si usted no ha recibido de Cristo, ¿cómo vamos a impartir a otros? Amén. Y luego hablamos de la renovación, que es una vida nueva. No solo usted nace, sino ahora tiene una vida nueva. Por eso costumbres, formas de vestir, todo lo tenemos que cambiar, hermano. Y usted tiene que examinarse. ¿Es actualmente mi forma de vestir un ejemplo, no? Lo que está conforme a la palabra de Dios. ¿Es ahora mi forma de hablar lo que está conforme a la palabra de Dios? ¿Es ahora lo que yo veo lo que está conforme a la palabra de Dios? Y aquí quiero poner un ejemplo muy importante, porque usted está en el ministerio de renovación y voy a ser muy enfática con esto. Cuando nosotros iniciamos el ministerio, sí tuvimos una influencia de otras iglesias, pero como lo hemos reiterado, no somos las otras iglesias. Que tengamos elementos, aspectos, obviamente, porque eso hace parte del crecimiento. Y la palabra también enseña que tomemos lo bueno, lo retengamos y desechemos lo malo. Las cosas buenas que hemos aprendido, retengámoslas. Las cosas malas, desechémoslas. Pero eso no nos hace que nosotros seamos parte de otra casa. O le pregunto, ¿cuántos aquí vivieron con sus papás? ¿Usted cuando vivía con su papá se podía quedar en la casa de su tío 2 años? El tío yo creo que a los 3 días lo estaba como sacando, ¿no? Además que es una boca más que alimentar. Lo mismo pasa acá. Si usted se congrega en el ministerio de renovación, se congrega en el ministerio de renovación. ¿Qué voy a hacer muy enfática y voy a pedirles? Hermano, congréguese acá. Hay personas que se congregan en otras iglesias porque se les facilita, por el espacio, porque le queda cerca a su casa. Y entonces no están viniendo aquí a la iglesia, están siendo miembros de otra iglesia y la Biblia es clara, no se le puede servir a 2 señores. Eso no solo aplica con Dios y Satanás, también aplica con su papá y su tío, como el ejemplo que les decía. También aplica con los pastores. ¿Quién es su pastor? Y en este momento su pastor se llama Brian Andrés Parra Guerrero. Ese es su pastor. No que usted no escuche otras prédicas, sí, pero prefiera las prédicas de esta casa. Si usted ya escuchó todas las prédicas de esta casa y quiere seguir escuchando más cosas, bueno, ahí es posible que usted pueda escucharlas, pero prefiera la palabra de esta casa. Y pregúntale a su pastor, pastor, ¿qué me recomienda? Para que estemos todos en una misma visión, porque cada pastor tiene una visión diferente. Y no es lo mismo el pastor Brian al pastor Corson. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Tiene una visión completamente diferente. Algo que nos dolió, servidores, mucho, que nos dolió en el corazón y más le dolió a mi esposo, fue una vez que había una hermana muy fiel en esta iglesia y ella venía del lugar de su presencia. Para los que no conocen el lugar de su presencia, allá la cultura es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque él tiene un arraigo de otro país, ¿cierto? Él tiene un arraigo, si no estoy mal, de Australia y viene y trae una cultura de Australia aquí y la adapta aquí a Colombia. A él le funciona, es la visión que Dios le entregó, es lo que Dios le puso en esa iglesia. Funciona, claro que sí. Pero la señora venía aquí, se congregaba aquí y citó al pastor para una consejería. Ese día, por X o Y motivo, o sea, del diablo, yo no sé, el pastor no llegó a tiempo. Llegó media hora tarde. ¿Y saben qué pasó? La señora se levantó, se fue y nunca más regresó a la iglesia. ¿Por qué? Porque en el lugar de su presencia no me hubieran dejado esperando. ¿A ustedes les parece justo eso? Por eso la pregunta que yo les hice al iniciar, ¿por qué usted se congrega en este lugar? La razón por congregarse en un lugar no puede ser porque me queda cerca de la casa. Esa no es una razón. La razón no puede ser porque viene mi familia. Esa tampoco no es una razón. Porque cuando nuestra familia se vaya por X o Y motivo, nosotros tenemos que permanecer, hermanos. ¿Listo? ¿Amén? Otra cosa. Como venía diciendo, tome lo bueno. Pero también recuerdo otra historia. Y es que cuando yo llegué a esta iglesia, yo hice mi proceso adecuadamente. ¿Por qué yo llegué a esta iglesia? Llegué, no porque yo estoy en esta iglesia. Yo llegué a esta iglesia porque era la prometida del que ahora es el pastor. Y cuando yo llegué, recuerdo que eso fue para el retiro, un retiro que se hizo en Semana Santa. No recuerdo en dónde, pero el pastor Omar y la pastora Janet hicieron un retiro en Semana Santa fuera de la ciudad. Y eran, creo que por una semana fue un retiro re largo. A ustedes se ríe porque se acuerda. Y recuerdo que el pastor Omar oró una noche de esas y me puso las manos.
en la cabeza y dijo: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo le quito el manto de su pastor anterior y le pongo mi manto. Le quito la cultura de la iglesia interior y le pongo la cultura de esta iglesia. Hermano, a mí me dio una piedra. O sea, cuando él hizo eso, soy sincera, yo abrí los ojos. Es que era mi pastor Corson, ¿no? Yo me congregaba antes en el lugar de su presencia y yo lo amaba, pues obvio, era mi padre espiritual, yo lo escuchaba todos los días, ponía las canciones. Cuando él hizo eso, me dio ira y yo abrí los ojos y yo: Señor, no recibo esa oración. Pero ¿saben qué? Era necesario, porque entonces no estaría hoy acá con ustedes. Era necesario quitarme el manto. Dejarás a tu padre y a tu parentela. Así como Abraham se despojó de esa parentela, yo tenía que despojarme de esa parentela para hoy pertenecer al Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. A usted tal vez le está pasando, tal vez usted viene de otra iglesia y esa tiene que ser la oración: quítame el anterior manto. Porque si seguimos con mantos anteriores, vamos a tender a volver, a querer extrañar, a mirar. Y Abraham no podía extrañar la tierra de Aram, porque tenía ahora una nueva promesa. La promesa que usted tiene ahora es conquistar la tierra que Dios le prometió en el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. Amén. Amén, iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor, servidores. Digan: sí, vamos a conquistar 2026, a inspirar. Amén. Muy bien. Vamos ahora a hablar de entender, que es nuestro cuarto verbo, ¿cierto? Entonces dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿cierto? Entendimiento. Aquí, ¿por qué puse el verbo entender? Porque es necesario que para que nos renovemos, nuestro entendimiento, el entender, se renueve, ¿cierto? ¿Qué es entender, hermanos? Es la capacidad de comprender y discernir, pero me gusta porque no es comprender y discernir como en una academia, sino comprender y discernir con el corazón y con el alma. Amén. Y acá tengo el caso de Nicodemo. ¿Cuántos conocen el caso de Nicodemo? Bueno, ¿qué pasó con Nicodemo? Hermanita Gladys, cuéntenos ahí rápidamente. ¿Quién era Nicodemo, hermanita Gladys? ¿Maestro de qué? De la ley. ¿Duro o no era duro? De los duros, ¿no? Listo. ¿En qué momento se acercó a Jesús? Le voy a preguntar a mi hermano Jesús Acacio. Nicodemo, ¿cuándo se le acercó a Jesús? ¿Se le acercó cuando estaba predicando? ¿Se le acercó en el día? En la noche, ayúdemela ayer, hermano. En la noche se acercó, ¿cierto? ¿Y por qué se le acercó? Lucedil. Quería comprender lo que Jesús estaba predicando, ¿cierto? Nosotros no podemos ser Nicodemos, hermano. Si usted está en el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, no tiene ni que avergonzarse, ni venir de noche, porque entonces no es de aquí. Empezando por aquí, usted tiene que vivirlo, sentirlo, la sangre le tiene que fluir. Así como han visto Pastor Harold, que el Pastor Harold es hincha de Millonarios. ¿Usted cree que un hincha de Millonarios va a ponerse una camiseta roja en un partido? ¿Una camiseta verde en un partido? Tiene que ir azul, así no tenga la camiseta oficial. Se tiene que poner su camiseta azul, ¿cierto? Entonces, bueno, así como esto pasa en las hinchadas, no le estoy diciendo que usted es un hincha del Ministerio de Renovación, pero sí tiene que haber un ADN en su vida, en su mente, en su corazón. Aquí, como lo decíamos, comprender en el alma. Usted tiene que comprender esa visión, interiorizarla. Amén. ¿Qué pasó con Nicodemo? Me llama mucho la atención porque Jesús le explica. Y hablan del nuevo nacimiento, pero le dice: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Hermano, tú eres del Ministerio de Renovación, Palabra y Vida y no entiendes hacia dónde vamos. Así como Nicodemo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender. No sea también como Nicodemo, que aún explicándole, salió, se fue y continuó
igual. En usted debe haber un cambio. Y ya no tiene que buscarnos de noche, sino de día. Nicodemo perfectamente pudo empezar a ser un seguidor de Jesucristo. Así que todo el conocimiento que usted tiene que pasarlo por el filtro del Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. ¿Qué sirve para esta iglesia? ¿Qué no sirve para esta iglesia? ¿Qué funciona en esta iglesia? ¿Qué no funciona? Si usted trae conocimiento de otro lado, páselo por ese filtro, hermano, porque tal vez aquí no va a servir y lo vamos a forzar. Y esas ideas van a entrar forzadas. Y yo no sé si usted ha intentado poner un tornillo donde no casa. Eso por ningún lado. Después termina eso desbaratándose, rompiéndose y demás. Por eso todos los engranajes de aquí tienen que funcionar. Amén. Usted es un tornillo, usted es una tuerca. Todos tenemos que estar engranados perfectamente. Algo que me gustaba es el proceso que hizo, y pues yo quiero darle ahí crédito a Mafecita que está por ahí, la pastora de jóvenes. A mí me pareció impresionante que ella, siendo pastora de jóvenes, empezara escuelas bíblicas desde el nivel 0. Mafe, ¿ya habías hecho cursos? ¿En el lugar de su presencia habías hecho cursos? Pero aún así, ¿qué hizo ella? No, yo tengo que comprender y discernir con el corazón qué es esta iglesia, porque si yo voy a ser una pastora, si usted va a ser un líder, si usted va a ser un servidor, tiene que estar engranado. Amén. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, y finalmente vamos a hablar entonces de entender para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que seguimos con ese verbo de comprobar. Comprobar es examinar, discernir, pero me gusta la palabra reconocer la voluntad de Dios. Y esto es muy importante con la pregunta que yo le hacía al inicio. Hermano, yo le pregunté, ¿por qué pertenezco al Ministerio de Renovación y por qué sirvo en el Ministerio de Renovación? Y ojo con esto, cuando yo empecé a congregarme aquí, yo no era ni pastora, ni servidora, ni maestra, ni nada de eso. ¿Me imaginé ser pastora? No, hermanos. Pero a medida que fui comprendiendo, fui comprobando la voluntad de Dios. Y eso es muy importante. El título que tú tengas no te lo da el pastor, el líder, ni nadie de aquí. Yo no pongo títulos, hermano. Por eso, cuando a mí me dicen, voy a entregar mi cargo, yo le digo, pues entrégueselo al Señor, porque es que yo no soy quien los llamó. Yo no lo obligué a la hermana Gladys, yo no obligué a mi hermana María Antonia. Hermana María Antonia, yo fui a su casa a decirle, venga hermana, sirva aquí. Mafecita, venga Mafe, sirva aquí. La voy a poner a usted en consolidación, Mafe. Esas cosas son vocación, son parte del llamado del Señor. Y usted debe conocer en dónde se encuentra ubicado en el cuerpo de Cristo, qué está ejerciendo en el cuerpo de Cristo, pero más importante, qué está ejerciendo aquí en la iglesia y hacia dónde va. ¿Cuántos aquí Dios les ha dado promesa respecto a lo que van a hacer en esta iglesia? Levanten su mano. Cuando a mí el Señor me entregó el pastorado, le voy a ser muy sincera, yo lloré mucho, porque yo no lo quería. ¿Por qué? Porque es que es una responsabilidad bastante grande, es morir. Es un amor sacrificial, es morir a nuestros sueños, nuestros intereses. Cuando el Señor a mí me lo entregó, me pidió varias cosas y una fue también mi trabajo, mi estabilidad económica, mi vida, como les decía, como la comodidad en la que estaba tal vez Lot. Renunciar a eso es difícil, pero aún así yo le pedí pruebas al Señor, y no pruebas de si hoy llueve, si hoy me voy vestida de rojo, no, pruebas por medio de la palabra. Eran tiempos de ayuno y oración donde le decía, dame una palabra, y después le decía, compruébame esta palabra, dame otra palabra, hasta que finalmente en mi corazón estuvo la convicción, y hasta el día de hoy permaneceré. Quiera, no quiera, llore, no llore, aquí estaremos para servirles. Aunque solo quede una oveja y aunque no quede ninguna oveja, seguiremos siendo pastores del Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, con las sillas vacías, hermanos. Y eso era una de las cosas que yo le decía a Brian, así no haya nadie, pero aquí hasta la muerte, porque es la voluntad del Señor. Amén. Por eso les pregunto, ¿por qué pertenezco al Ministerio de Renovación? ¿Por qué sirvo en el Ministerio de Renovación?
Y tenemos el caso de Pablo, reconocer la voluntad de Dios. Me gusta mucho el caso de Pablo porque Pablo inicia su ministerio apostólico. Tal vez nunca se lo imaginó cuando él tuvo ese encuentro con Cristo, que se cayó del caballo, la luz, la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como la canción, ¿cierto? El que dijo: ¿qué quieres que yo haga? Hermano, usted no le pregunte a su pastor, a su líder: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe a quién tiene que preguntarle? Al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando usted sepa qué quiere hacer, entonces diga: líder, yo quisiera colaborarte en esto, ¿me lo permites? Por ejemplo, hay personas que tienen esa vocación de servicio. Voy a traerlo a colación, como por ejemplo la hermana Lady, ¿cierto? Ella en la sangre le hierve el deseo de tener la casa arreglada porque ella tiene una vocación de servicio. ¿Cuál es esa vocación en su vida? Tiene que apasionarse por lo que hace. Hay personas que le hierve el ser maestro, y aunque tal vez no están sirviendo, son diáconos, pero ahí en los devocionales nos dan una clase. O cuando se ponen aquí a orar, uno se da cuenta quién es maestro, porque en la oración, en el devocional, dan clases, así sea de 5 minutos. Eso es lo que usted tiene que identificar: quién es y qué quiere que Dios haga con usted en el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. Si Dios lo tiene aquí para orar por sus pastores, gloria al Señor. Se necesita eso. Se necesita personas que respalden. Así usted no sea visible, así sea la oveja más pequeña de todas, pero usted cumple una función tan importante, y cuando usted lo entiende, no es conmovido por cualquier viento, sino que permanece firme. ¿Y qué me gusta de Pablo? Pablo tuvo una vida llena de comprobar esa voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Cuando usted ve los viajes misioneros, siempre Pablo está mencionando a través del relato de Lucas: y el Espíritu de Dios nos llevó, y el Espíritu de Dios nos impidió, y el Espíritu de Dios, ¿cierto? Eso es lo que usted tiene que hacer. Incluso, recuérdelo bien, el Espíritu de Dios también impide. Téngalo ahí presente, servidores, porque ustedes también tienen que escuchar la voluntad de Dios cuando Dios dice no a esto. Amén. Y finalmente, Lucas dice en Hechos 21:14: y como no le pudimos persuadir, nos callamos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Qué tremendo, qué poderoso es esto, porque Pablo siempre decía: y el Espíritu de Dios da testimonio de las prisiones que me esperan. Y él dice: y el Espíritu de Dios, y donde quiera que yo iba, el Espíritu de Dios profetizaba que me iban a esperar prisiones. Así que si usted tiene claro y comprueba cuál es la voluntad de Dios, hermano, una mal mirada de un hermanito no lo va a doblegar. Que el líder lo siente, siéntese con gozo. Es que hoy no me sirves, Esther. Si usted se sienta en la silla, con gozo, porque conoce la voluntad de Dios, porque conoce que en su momento Dios cumplirá el propósito en usted. ¿O usted cree que José estaba muy feliz en la cárcel y él la pasó de maravilla? Los procesos, amados servidores, son importantes para formar tu carácter. Pero José conocía el sueño de Dios y esperó en ese sueño. Espere su tiempo, una vez más se lo digo, espere su tiempo y disfrute el proceso. Disfrute el proceso, ¿sabe cómo? En comunión. Ahí, Señor, sigue ahí tratándome, ya llegará su momento. Amén. Y cuando usted disfruta el proceso, está en comunión, hermano, no lo puede persuadir nadie. No, es que usted, mire, una anécdota ya para terminar. Hay una persona que conocimos que tiene un ministerio, y esa persona llama a pastores a levantar iglesias. Hermano, ¿qué me parecía curioso de esa forma de moverse? Que podía perfectamente decirle a cualquier persona: sea pastor. Pero usted tiene que saber y entender cuál es la voluntad de Dios, porque tal vez la palabra pastor a uno le dice: uff, yo quiero ser pastor, amén, el Señor me lo ha prometido. Pero si usted no está listo, se quema. Si usted no está listo, retrocede. Si usted no está listo, se frustra. Tiene que tener
los pies firmes en el Señor para saber cuándo es el tiempo y la ocasión perfecta del Señor. Si no, si usted lo hace antes de tiempo, le va a pasar tal vez como a Saúl. No estaba listo y su corazón se desvió, su corazón se corrompió. Que el Señor lo guarde a usted como servidor, como líder, como pastor, como evangelista, como lo que sea que sea en el cuerpo de Cristo, de corromperse por no estar listo o por ser prematuro. Quédese en la incubadora de Dios. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Y cuando te quedas en la incubadora de Dios, cuando reconoces esa voluntad de Dios, entonces ahora sí puedes comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Me llama mucho la atención de esto porque no siempre a nosotros nos va a parecer que la voluntad de Dios sea así, buena, agradable y perfecta, pero para Dios sí. Entonces usted esté seguro y confiado en el Señor que lo que Dios tiene para usted es bueno, agradable y perfecto. Pero recuerde, para comprobar que es bueno, agradable y perfecto, tiene que transformarse, renovarse, entender y comprobar. No es gratis. Y fuera de eso, empezar no conformándose en este siglo. Amén, servidores. ¿Listos? ¿Ya respondieron entonces sus 2 preguntas? Recuerden por qué pertenezco al Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, por qué sirvo en el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. Y si usted ve que sus respuestas tal vez no coinciden con lo que le digo, hermano, también es válido, piénselo, diga: Señor, pues entonces guíame por sendas de rectitud, por caminos